Bueno, ahora vamos a ver la interacción entre placas tectónicas. Para séptimo básico, acá tenemos un dibujo que representa las interacciones de las placas y lo vamos a ver un poco más adelante. La teoría de las tectónicas de placas, evidencias relacionadas con el movimiento de las capas de la geósfera, dieron origen en 1965 a la teoría de tectónica de placas, la que explica el movimiento de los continentes y otros procesos geológicos. Esta postula que la litósfera se divide en varias secciones o placas tectónicas que se mueven impulsadas por la dinámica interna del planeta. Este movimiento provoca alteraciones en la superficie terrestre, en especial donde las placas interactúan. Las zonas de contacto de las placas se llaman límites. Dependiendo de la dirección del movimiento de las placas, puede haber tres tipos de límites. Acá tenemos, como decía, un poco la interacción de las placas. Están los límites divergentes, convergentes y transformantes que tenemos acá. El movimiento de la asterósfera va moviendo la corteza, la litósfera terrestre, como si fuera una correa transportadora. Por eso se interactúan las distintas placas, ya que la litósfera se va moviendo gracias, impulsado por el movimiento que tiene la astenosfera. Siguen el mismo flujo de lo que es la astenosfera. Ya que el material en esta sección no es sólido, bueno, tampoco es líquido, pero es como viscoso, como un poco parecido a la consistencia de la leche condensada. Es decir, permite el movimiento de la litósfera que se encuentra sobre esta capa. Tenemos primero los límites convergentes. Cuando se encuentran dos placas, puede ser entre dos placas continentales o entre una placa oceánica y una continental o también entre dos placas oceánicas. Cuando una placa colisionan, la corteza se comba, como que se levanta formando las cordilleras. India y Asia impactaron hace 55 millones de años, provocando la lenta formación del Himalaya. La placa indo-australiana y la euroasiática, perdón, impactaron y fueron poco a poco formando lo que es el Himalaya. Cuando una placa oceánica se hunde bajo una placa continental, este proceso es llamado subducción. Empieza a descender la placa oceánica bajo la continental. La placa superior se eleva formando sistemas montañosos, un ejemplo es los Andes. Pero además la placa inferior, al ser menos densa y menos gruesa también que la continental, la placa oceánica, sería esta porción lo que es la placa oceánica y la continental es bastante más gruesa y densa. Por ende no resiste la placa oceánica y se va derritiendo y sale a borbotones a través de erupciones volcánicas. Como veíamos, algunos ejemplos son las montañas de los Andes en Sudamérica. Es decir, se va derritiendo a medida que va descendiendo la placa, la corteza oceánica y empieza a emerger a borbotones por los volcanes. Tenemos también el límite divergente. Si bien en el anterior las placas se encontraban, en este se van separando, las placas se separan causando ascenso del magma hacia la superficie, lo que renueva el material de la corteza terrestre. Se fijan, aquí se está separando y el espacio que queda es llenado por el magma que se solidifica formando nueva corteza. Profundas depresiones como el Gran Valle de Rift se forman en tierra donde se separan las placas.
Si estas continúan dividiéndose en millones de años, la región oriental de África se separará del continente formando una nueva masa continental. Es decir, se sigue separándose. Las depresiones como el Gran Valle de Rift va a separar una porción de África del continente, dejándolo como una gran isla o una nueva masa continental. Y como vemos, este es el proceso. A medida que se van separando las placas, queda un espacio intermedio que es llenado con el magma en este caso, que va saliendo del interior de la Tierra. También tenemos el límite transformante, cuando dos placas paralelas se deslizan horizontalmente entre sí, provocando sismos por roce entre ellas. Es como cuando hacemos esto con las manos, las frotamos. Un poco eso es lo que está haciendo las placas. Van rozando y eso va provocando sismos. La falla de San Andrés es un ejemplo de límite transformante. Estos límites no crean espectaculares fenómenos como montañas u océanos, pero sin embargo pueden provocar terremotos. O sea, causan terremotos principalmente este tipo de límites. Como veíamos, el convergente elevaba la porción de tierra formando montañas y volcanes, lo mismo que el divergente, que al separarse, al salir el magma, va creando también volcanes principalmente oceánicos. Pero en cambio este no genera ni montañas ni volcanes, pero sí gran cantidad de temblores. Aquí vemos un poco la explicación de la mecánica, porque es que las placas se van moviendo. Una posible explicación es que la diferencia de temperatura entre el núcleo y el manto genera un flujo de calor que ocasiona que el material rocoso fundido o magma presente en el manto se dilate, disminuya su densidad y ascienda hasta llegar a zonas de menor temperatura donde comienza a descender, pierde calor y va descendiendo, luego nuevamente, gracias al núcleo, adquiere calor, vuelve a ascender y está realizando este movimiento como si fuera una cinta transportadora, y al generar este movimiento arrastra la corteza que está sobre este manto, como que flotara en el manto. Como les decía, no es completamente sólido ni líquido, sino que es viscoso. Y eso va haciendo que va llevando en este movimiento a la corteza que está sobre él. Esto genera al interior del planeta entonces corrientes de convección, las que provocan que las placas que flotan sobre la astenósfera, capa inferior, capa del interior de la Tierra, que se extiende aproximadamente entre los 50 y los 100 kilómetros de profundidad, probablemente formada por materiales viscosos que se pueden deformar, que se encuentra entre la litosfera y la mesósfera, se desplacen en diferentes direcciones, como vemos acá. Las corrientes de convección van generando este movimiento, lo que arrastra que las placas vayan moviéndose como si estuvieran sobre una correa transportadora, se vayan moviendo de acuerdo al movimiento que se está generando en la astenosfera. Además, también la fuerza de gravedad cumple un rol importante, ya que la diferencia de densidad que existe entre las placas permite que éstas asciendan o desciendan en ciertas regiones. Es decir, al ser menos densas, van ascendiendo, y al volverse más densas, comienzan a descender. Eso también influido por la fuerza de gravedad. Las consecuencias del movimiento de las placas tectónicas provocan alteraciones en la superficie terrestre, especialmente donde interactúan, ya que se produce la mayor deformación de relieve y se concentra la actividad sísmica, generando principalmente, aquí tenemos distintos ejemplos de lo que es este movimiento, las placas divergentes, transformantes y convergentes, que generan
cuando son dos placas oceánicas, islas volcánicas. En el caso de la placa oceánica con una continental, va generando volcanes y cordilleras o cadenas montañosas, pero genera principalmente actividad sísmica. Esto, debido al roce entre las placas tectónicas, provoca que se acumule una gran cantidad de energía entre ellas. Cuando se genera una ruptura en las placas, la energía se libera, lo que genera una vibración en la corteza. Dicha vibración es denominada sismo. Esto es que las placas tectónicas no se mueven poco a poco, sino que quedan como juntas y la energía se va acumulando y de golpe se mueven. Y esas ondas son las que generan el movimiento sísmico, que se esparce en todas direcciones. Es muy similar estas ondas a cuando uno tira en una laguna, un charco, una piedra. Es muy similar a cómo se generan las ondas generadas en el agua. Estas ondas se generan en la Tierra y se esparcen, como decíamos, a todas direcciones. Mientras más cerca del foco o epicentro, es más fuerte el movimiento, pero a medida que se va alejando las ondas van debilitándose y cada vez mientras más lejos el movimiento es menor. También se genera la actividad volcánica, ya que el movimiento de interacción entre placas puede originar acumulación y liberación de magma desde el interior a través de grietas de la superficie, dando origen a los volcanes, como vemos acá en la imagen. Los últimos grandes terremotos en Chile, las elipses rojas muestran aproximadamente la zona de ruptura de cada uno de los últimos grandes sismos. El mayor de todos fue el de 1960. Acá tenemos el 2010 que cubrió toda esta zona. Y los distintos años están representados por esas elipses, indicando también la fecha cuando ocurrieron. El 60, el 2010 esta zona, tenemos el del 85, distintos sismos que han ido ocurriendo. Las zonas más probables de generar futuros terremotos son aquellas en las cuales ha transcurrido suficiente tiempo para acumular esfuerzos desde el último gran terremoto, constituyéndose en llamadas gaps o lagunas sísmicas. Por ejemplo, es muy probable que un sismo de gran intensidad se genere en lo que es esta parte del norte, porque si se fijan, han pasado ya más de 100 años desde el último gran sismo que liberó la energía. Por ende, la cantidad de energía que se está acumulando en ese sector, cuando llegue a liberarse, va a ser probablemente de mayor intensidad que en otras donde ya se ha ido liberando. Por ejemplo, aquí, el terremoto del 2010, si bien pueden ocurrir terremotos en esta zona, la liberación de energía debiera ser menor porque ya se liberó bastante en este momento, lo mismo que acá en 1960. Es decir, que mientras más periodo de tiempo ocurre entre un terremoto y otro, más probable que la intensidad sea mayor, especialmente en esta zona de acá, como vemos, que fue en los últimos terremotos de mayor intensidad el siglo antepasado, 1868 y 1877. Lo que igual no quiere decir que no haya sismos en los otros lugares, sino que mientras más tiempo pasa, como lo estábamos viendo, más probabilidad es que se acumule la energía para cuando se produzca la ruptura, es decir, el movimiento, la energía liberada debería ser mayor.